Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Inteligencia Creativa. Quienes habla y saluda César Ferrer. Howard Gardner, Inteligencias Múltiples, redefiniendo el potencial humano. Hoy hablaremos sobre un tema fascinante que revolucionó la forma en que entendemos la inteligencia humana en la actualidad. Para mí es un honor hablar del profesor Garner. Los que escuchan el podcast Inteligencia Creativa hace ya mucho tiempo saben que tenemos muchos episodios con todos los tipos de inteligencia y estrategias de Howard Gardner con sus inteligencias múltiples. Para los nuevos, están invitados a ver, son más de 60, 70 episodios quizás sobre abordamos esta temática. Tengo un libro publicado, Potencia tus inteligencias múltiples, estrategias y actividades para diseñar como líderes, como profesores o en la vida misma, disponible en Amazon. Blog, escritos. Yo no he leído un término para llamarse garniano. He leído freudiano, he investigado otro tipo de términos, pero ahora que estoy en vivo desde el podcast Inteligencia Creativa, al fondo, la Universidad de Harvard, donde estudió el gran Howard Gardner y grandes luminarias de la ciencia y de la humanidad, donde han aportado tanto para el desarrollo humano. Bien, no he leído o no he visto un término o muchos llamándose garniano. Yo particularmente me llamo garniano desde mi práctica como profesor, como guía, como pedagogo, como investigador, siempre he llevado la batuta de las teorías de Howard Gardner. Hay muchos libros, mucha biografía de Howard Gardner, muchas conferencias vistas en mucho tiempo, durante mucho tiempo, del gran profesor Howard Gardner. También en nuestra academia aliada EduInnova 360 hay un máster de inteligencia, una masterclass de inteligencia múltiple a la que puedes acceder en la descripción de este episodio. Bien, durante mucho tiempo se pensó que ser inteligente significaba tener un alto coeficiente intelectual o ser bueno en matemáticas y lenguaje, pero Howard Gardner, este psicólogo y profesor de Harvard, mi gran mentor, inspiración para muchos, nos mostró que la inteligencia no es única, sino que tiene muchas formas. En este episodio vamos a explorar quién es Howard Gardner. Vamos a hacerlo más distinguido, más humano en el desarrollo de sus inteligencias múltiples. Prepárate para reflexionar sobre tus propias capacidades y las de quienes te rodean. La vida de Gardner, una búsqueda de la diversidad humana. Garner nació en 1953, perdón, 43, en Pensilvania, en el seno de una familia judía que emigró a Alemania escapando del nazismo. Desde joven mostró una gran curiosidad. ¿Por qué? Por el comportamiento humano y la diversidad de los talentos en las personas. Estudió psicología en Harvard. Además, estudió psicología en un momento donde estaban los grandes referentes de la humanidad, de la psicología y del desarrollo científico. Estaba el profesor Skinner, que hemos hablado en episodios anteriores sobre el condicionamiento y conductivismo de Skinner, tenía un piso completo. Eric Erikson, uno de los grandes referentes en la motivación y la psicología positiva y emociones, estaba dando clases. El profesor Brunner, los grandes referentes de la psicología mundial, de la ciencia, estaban en Harvard, en departamentos, dictando clases, conferencias, decanos, cuando Gardner, siendo un joven, estaba estudiando la carrera. Era un mundo interesante donde tenía las luminarias del conductivismo, del constructivismo y de las ciencias emergentes nuevas que iban a imponerse por muchas décadas hasta la actualidad. Bien, trabajando con pacientes que habían sufrido daños cerebrales, Gardner observó algo interesante. Aunque algunos perdían ciertas habilidades, conservaban otras intactas. Esto lo llevó a preguntarse, ¿es posible que la inteligencia no sea una sola habilidad, sino un conjunto de capacidades diferentes? Una anécdota clave en su formación fue cuando, como joven investigador, visitó una escuela donde los estudiantes eran evaluados exclusivamente por su rendimiento en pruebas de matemática y lectura, lo que llamamos la educación tradicional. Garner se sintió frustrado al ver que talentos como la música, la creatividad y la empatía no eran valorados.
Este momento marcó el inicio de su misión para redefinir la inteligencia, el nuevo paradigma que revolucionó la educación y la psicología, la teoría de las inteligencias múltiples. En 1983, el profesor Gardner presentó su teoría de inteligencias múltiples en su libro Frank on Minds. Según él, la inteligencia no es solo una entidad medible como un número, como el famoso IQ, coeficiente intelectual, que creó el francés Binet a principios del siglo XX. En cambio, propuso que existen al menos 8 tipos de inteligencia, al menos, porque no descarta otras más que ha estado trabajando a sus 80 y tantos años todavía el profesor. Habla de 8 inteligencias. Ya las hemos estudiado en el podcast Inteligencia Creativa. Las repasamos brevemente. Número 1, inteligencia lógico-matemática, capacidad de razonar y resolver problemas, como un científico o matemático. Inteligencia número 2, lingüística verbal, el talento para las palabras, como el de un escritor o un poeta. Número 3, inteligencia musical, la habilidad para comprender y crear música. Número 4, inteligencia espacial, capacidad de visualizar en 3 dimensiones, como un arquitecto, un escultor, un diseñador. Inteligencia número 4, visual espacial, capacidad de visualizar en 3 dimensiones. Inteligencia musical, capacidad de comprender, inteligencia kinestésica, el control del cuerpo para expresar ideas o resolver problemas, como un bailarín o un atleta. Inteligencia interpersonal, capacidad de entender y trabajar con los demás. Inteligencia intrapersonal, capacidad de conocernos a nosotros mismos. Y por supuesto, la inteligencia naturalista, la última que postuló a finales de los años 90, el talento para identificar y categorizar elementos del entorno como un jardinero, como un botánico, como un zoólogo, como un veterinario o un defensor y amante de la naturaleza. Gardner no descartó la existencia de más tipos de inteligencia, pero su propuesta rompió con la visión tradicional, dando voz a talentos que antes eran ignorados. Cabe destacar que la inteligencia interpersonal, intrapersonal, que desarrolló el profesor Gardner en el año de 1983, posteriormente Mayer en 1990 y el profesor Daniel Goleman desarrollaron lo que conocemos hoy como inteligencia emocional, es decir, creó las bases de que el ser humano tenía una inteligencia emocional, hoy en día indiscutible en el desarrollo empresarial, educativo, psicológico, médico, neurológico y demás para aprender. Es decir, este gran investigador, autor y psicólogo profundizó y explotó al máximo esos talentos. Obviamente, su teoría tiene muchos detractores, pero en los 5 continentes, en todas las instituciones, en el desarrollo cognitivo constructivo, se utilizan las actividades basadas en inteligencias múltiples para el desarrollo didáctico y de aprendizaje integral y significativo. Hay una anécdota para entender mejor las inteligencias múltiples, y es que compartamos algunas historias que reflejan algunas habilidades que se manifiestan en la vida real del profesor Garner. Textualmente, una vez Garner habló de un niño que era un prodigio en música, pero tenía dificultades con la lectura en una escuela tradicional. Este niño había sido considerado poco inteligente. Sin embargo, al reconocer su inteligencia musical, se le ofreció un entorno donde pudiera florecer. Hoy, ese niño es un compositor reconocido. Otra historia es la de un estudiante con una inteligencia naturalista excepcional. Este joven podía identificar plantas y animales con una precisión sorprendente, aunque no destacaba en las pruebas tradicionales. Gardner mostró cómo su talento podía ser una base para una carrera científica. Además, la teoría de las inteligencias múltiples nos permite a los psicopedagogos, a los psicólogos escolares, guiar la orientación a lo que quiere estudiar, a lo que quiere formar un estudiante cuando está terminando su secundaria o cuando entra al periodo universitario, es decir, lo que conocemos como vocación, ¿no? Orientación vocacional. Gardner rompió el concepto de inteligencia tradicional y educación de solo lenguaje y matemática, que son importantes. Fue más allá de lo establecido y rompió todas las barreras, con muchas críticas, con muchos detractores, pero como le ha pasado a los grandes genios de la humanidad,
incomprendido en los primeros momentos, pero luego unas décadas después o unos cuantos años más tarde, sus teorías se convierten en realidades y en hechos palpables y en el mundo entero se aplican por los beneficios que han hecho a la humanidad, al desarrollo en sí. ¿Qué nos enseña Gardner hoy? La teoría de Gardner nos invita a replantearnos cómo definimos el éxito y la inteligencia. ¿Cuántas veces hemos etiquetado a alguien como poco talentoso solo porque no se destacó en un área específica? Gardner nos recuerda que cada persona tiene fortalezas únicas y que nuestra tarea como educadores, como padres, como compañeros y como líderes es reconocer y nutrir esos talentos, esas fortalezas. Hago una pausa para recordarte que te suscribas a Inteligencia Creativa, el podcast, y si te inspiró y gustó, que yo sé que te gustó y te inspiró, comparte y déjanos un comentario en Spotify o en las distintas plataformas de donde nos escuchas, darle me gusta y compartir. También nos desafía a reflexionar sobre nosotros mismos. Quizás no somos buenos en matemáticas, pero podemos ser excelentes comunicadores, artistas o líderes. Al entender nuestras propias inteligencias, podemos construir una vida más plena y más significativa. El impacto de Gardner en la educación y la sociedad ha sido profundo, especialmente en el cambio que se dio en la educación a nivel global. Muchos programas escolares a nivel global, en universidades, colegios de cualquier estrato social, en cualquier localidad, han adoptado su enfoque, creando currículos que valoran no solo la lógica y el lenguaje, sino también la creatividad, el trabajo en equipo y las habilidades prácticas. Además, su teoría ha inspirado cambios en el mundo empresarial y personal, ayudándonos a entender que la diversidad de talentos es una fortaleza y no una debilidad. Te invito a la masterclass de Potencia tus inteligencias múltiples de nuestra academia aliada, EduNova 360, que está en la descripción de este episodio. Hoy, al reflexionar sobre las ideas de Howard Gardner, te invito a pensar en tus propias inteligencias. ¿Qué habilidades destacan en ti y cómo puedes usarlas para contribuir con el mundo? También te animo a mirar a quienes te rodean. ¿Qué talentos únicos ves en ellos? A reconocer y valorar las diversas formas de inteligencia. No solo construimos una sociedad más inclusiva, sino también una más rica y, por supuesto, creativa. Como inteligencia creativa, el podcast. Inspirado, por cierto, en mi mentor Howard Gardner. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te inspiró, compártelo con alguien más. Como decía Gardner, la verdadera inteligencia no es cuánto sabemos, sino cómo usamos lo que sabemos para resolver problemas y crear un impacto positivo. Hasta el próximo episodio de Inteligencia Creativa, el podcast.